En la Cumbre Internacional de Defensa en Bruselas, el intercambio entre el general de la OTAN Richard Harrington y el presidente de Burkina Faso Ibrahim Traoré no había sido planeado como un momento crucial en la historia militar. Era simplemente una de las docenas de interacciones diplomáticas breves programadas durante la reunión de alto perfil de los líderes de defensa. Su teoría es interesante, señor presidente, comentó el general Harrington con la segura condescendencia que había caracterizado el compromiso militar occidental con las naciones africanas durante décadas. Pero ¿qué haría usted si fuera invadido por un país de la OTAN? ¿Cómo detendría su red de defensa distribuida a los tanques y los aviones de combate? Los oficiales militares circundantes, provenientes de diversas potencias occidentales, intercambiaron miradas de entendimiento. La pregunta no estaba pensada para ser respondida en serio. Se planteaba como una especie de jaque mate retórico que reforzaba la ortodoxia militar tradicional. Traoré sonrió levemente. Su actitud tranquila contrastaba con el desapego apenas disimulado de los generales. General, hemos desarrollado una doctrina de guerra de quinta generación. ¿Usted todavía habla en términos de una doctrina de guerra de tercera generación, guerra de quinta generación?, preguntó Harrington, levantando las cejas. ¿Y qué significa exactamente eso? Significa construir una nación que no pueda ser invadida, respondió Traoré. Crear una sociedad donde la invasión se vuelve imposible porque no puedes saber a quién o qué estás invadiendo. El general Harrington se rió y pasó a su siguiente conversación programada, archivando la respuesta de Traoré como el tipo de abstracción filosófica que los líderes no militares solían usar para ocultar sus vulnerabilidades estratégicas. El breve intercambio se olvidó rápidamente en medio de las presentaciones formales del cónclave sobre sistemas de armas avanzadas, capacidades de guerra cibernética y estrategias tradicionales de proyección de fuerza. 3 años después, el general Harrington establecería un grupo de trabajo de la OTAN dedicado al estudio de lo que llegaría a conocerse como la doctrina Traoré, reconocida para entonces como una de las innovaciones más significativas en la estrategia de seguridad del siglo XXI. Los orígenes del enfoque revolucionario de Burkina Faso sobre la seguridad nacional habían comenzado años antes, surgiendo de la necesidad más que de la teoría abstracta. Cuando Ibrahim Traoré asumió el liderazgo del país, heredó un panorama de seguridad que el pensamiento militar convencional clasificaba como casi desesperanzado. Burkina Faso enfrentaba múltiples grupos insurgentes operando a lo largo de sus fronteras más empobrecidas en los limitados recursos financieros de la nación. Hacían prácticamente imposible la construcción de una fuerza militar convencional capaz de controlar el territorio. Las asociaciones de seguridad occidentales habían resultado tanto costosas como ineficaces, a menudo creando relaciones de dependencia sin ofrecer mejoras sostenibles en la seguridad. No podemos ganar utilizando las mismas estrategias que han fracasado repetidamente, les dijo Traoré a su recién formado Consejo de Seguridad Nacional durante su primera reunión. Los enfoques militares tradicionales requieren recursos. No tenemos que abordar amenazas que no responden a la fuerza convencional. Necesitamos repensar por completo la seguridad en las salas del Consejo, ubicadas en un modesto edificio gubernamental en Ouagadougou. Quedaron en silencio. Muchos miembros esperaban discusiones sobre el aumento del gasto militar, la adquisición de armas o la ampliación de programas de formación extranjera, las recetas estándar para los desafíos de seguridad africanos. Nuestra mayor vulnerabilidad no es la falta de tanques o aviones, continuó Traoré, es nuestro marco conceptual. Ver la seguridad como algo proporcionado por una fuerza militar centralizada a ciudadanos pasivos en territorio controlado. Este marco ha fracasado repetidamente no solo en Burkina Faso, sino en todo el mundo. En regiones que enfrentan amenazas asimétricas, en el ministro de Defensa Rowe, un oficial militar de carrera entrenado en la doctrina convencional, se inclinó hacia adelante. ¿Qué alternativa propone, señor presidente? Una arquitectura de seguridad distribuida, respondió Traoré, donde la capacidad de defensa esté integrada en toda la sociedad, en lugar de concentrarse en fuerzas especializadas. Donde la seguridad surja de la resiliencia comunitaria, en lugar de la dominancia militar. Donde luchamos no solo con armas, sino con sistemas de información, estructuras económicas y cohesión social. Esta reunión fundacional dio inicio a lo que eventualmente se reconocerá como un enfoque revolucionario de la seguridad nacional, uno que rechazó las suposiciones centrales de la doctrina militar tradicional mientras lograba resultados sin precedentes en el abordaje de desafíos de seguridad complejos. Durante los meses siguientes, Traoré reunió un equipo inusual para desarrollar este nuevo marco de seguridad. No solo oficiales militares, sino antropólogos, teóricos, organizadores comunitarios, especialistas en tecnología y líderes tradicionales de pueblos. Su mandato no era aumentar la capacidad militar convencional de Burkina Faso, sino diseñar un enfoque completamente diferente para la resiliencia nacional,
el marco que emergió, inicialmente llamado la Red de Defensa Distribuida, y más tarde conocido internacionalmente como la Doctrina Traoré. Se basaba en principios que desafiaban el pensamiento ortodoxo sobre la seguridad. La seguridad surge de la cohesión social en lugar de la proyección de fuerza. La capacidad de defensa debe estar distribuida a lo largo de la sociedad en lugar de concentrarse en unidades especializadas. La superioridad de la información depende de la integración comunitaria más que de la vigilancia tecnológica. El control territorial se logra mediante la legitimidad en lugar de la ocupación. La ventaja estratégica proviene de la complejidad del sistema, más que de la superioridad de la fuerza. La implementación comenzó gradualmente con programas piloto en las regiones que enfrentaban los desafíos de seguridad más significativos, en lugar de establecer puestos militares. La iniciativa creó centros de resiliencia comunitaria installations, que combinan funciones de seguridad con desarrollo económico, atención médica, educación y servicios sociales. Los grupos de defensa tradicionales de los pueblos fueron integrados en una arquitectura de seguridad más amplia, en lugar de ser disueltos o reemplazados. Los sistemas de conocimiento local, la capacidad de los agricultores, pastores y comerciantes para detectar movimientos inusuales o personas desconocidas, se incorporaron formalmente en redes de inteligencia, con canales de comunicación seguros establecidos entre las comunidades y los centros de coordinación regional. Lo más controvertido, sin embargo, fue que Traoré redujo el gasto militar convencional en $1 durante 2 años, redirigiendo los recursos hacia esta arquitectura de seguridad distribuida. El liderazgo militar reaccionó inicialmente con indignación, pero Traoré se mantuvo firme. No estamos abandonando la defensa, explicó durante una tensa reunión con oficiales superiores. La estamos redefiniendo. Los sistemas de armas más sofisticados son inútiles si carecemos de las redes humanas para identificar amenazas antes de que se materialicen. El ejército más grande no puede controlar el territorio si la población lo ve como una fuerza ocupante en lugar de un protector legítimo. 6 meses después de la implementación, los resultados seguían siendo mixtos. Algunas regiones mostraron mejoras significativas en seguridad, mientras que otras siguieron enfrentando desafíos. Los analistas de seguridad occidentales señalaron estas inconsistencias como evidencia de que el enfoque estaba fracasando, con varios think tanks influyentes publicando artículos que desestimaban la doctrina Traoré como un teatro de seguridad que finalmente dejaría a Burkina Faso más vulnerable. En el punto de inflexión llegó inesperadamente. Un importante grupo insurgente lanzó un ataque coordinado contra lo que creían que era una región fronteriza vulnerable, donde se había reducido la presencia militar convencional en cuestión de horas. La fuerza atacante se encontró en una situación sin precedentes, incapaz de distinguir a los civiles del personal de seguridad. Se enfrentó a comunidades que parecían anticipar sus movimientos y no pudieron identificar estructuras de mando a las que atacar. El sistema de alerta temprana distribuido había detectado su aproximación a través de una red de pastores, agricultores y comerciantes que reconocieron movimientos inusuales. Las unidades de defensa comunitaria implementaron los protocolos preestablecidos, mientras que el Centro de Coordinación Regional desplegó fuerzas especializadas de reacción rápida a los lugares específicos en lugar de intentar defender todos los posibles objetivos. El resultado fue una derrota decisiva de la fuerza insurgente con bajas civiles mínimas, lograda no a través de un poder de fuego superior, sino mediante la ventaja informativa, la resistencia comunitaria y capacidades especializadas aplicadas con precisión. Lo más significativo es que el enfrentamiento demostró cómo la red de defensa distribuida funcionó como un sistema integrado más que como componentes de seguridad separados. Tras este éxito, la implementación se aceleró en todo Burkina Faso. El marco evolucionó a través de una adaptación continua, incorporando lecciones de cada enfrentamiento de seguridad y refinando los enfoques según los comentarios de la comunidad, en lugar de la doctrina centralizada. La atención internacional comenzó a cambiar de la desestimación a la curiosidad. Expertos en seguridad de varios países visitaron para observar el sistema de primera mano, llegando a menudo escépticos y partiendo inciertos sobre cómo categorizar lo que habían presenciado. No encajaba fácilmente en las clasificaciones de seguridad existentes, ni en la contrainsurgencia tradicional, ni en la pura defensa comunitaria, ni en un estado de vigilancia tecnológica avanzada, ni en una resistencia guerrillera de baja tecnología. En el aspecto más desconcertante, escribió un analista de defensa británico visitante en un informe confidencial, es que no puedes identificar dónde comienza y termina el sistema de seguridad. Está incrustado en las actividades económicas, las estructuras sociales, las redes tecnológicas y los sistemas de gobernanza. No hay una separación clara entre las fuerzas de seguridad y la sociedad civil, entre la infraestructura de defensa y los recursos comunitarios.
Esta integración hace que el sistema sea simultáneamente difícil de analizar y desafiante de contrarrestar. Este characteristic, el borrado deliberado de los límites entre las funciones de seguridad y los sistemas sociales más amplios, se reconoció como una característica definitoria de la doctrina Traoré. La seguridad no era un dominio separado proporcionado por fuerzas especializadas, sino una propiedad emergente de redes comunitarias resilientes con capacidades de defensa integradas. 2 años después de la implementación, la transformación de la seguridad en Burkina Faso se había vuelto imposible de ignorar. Los incidentes terroristas habían disminuido en un 72%. La confianza de la comunidad en las instituciones de seguridad había aumentado. Drásticamente, lo más significativo fue que las regiones que anteriormente se consideraban ingobernables estaban mostrando signos de resurgimiento económico. Que la mejora en la seguridad permitió el funcionamiento de los mercados, el florecimiento de la agricultura y el retorno de la inversión. Ibrahim Traoré fue invitado a dirigirse al Consejo de Seguridad de la Unión Africana, donde articuló el marco conceptual subyacente al enfoque de Burkina Faso. Nos han enseñado a pensar en la seguridad como algo proporcionado a los ciudadanos, por fuerzas especializadas, unidades militares, agencias policiales, servicios de inteligencia. Este modelo crea una separación inherente entre los proveedores de seguridad y los receptores de seguridad, entre aquellos que protegen y aquellos que son protegidos. La red de defensa distribuida rechaza esta división. Reconoce que la seguridad surge de los sistemas comunitarios donde las capacidades de protección están integradas en toda la sociedad, en lugar de concentrarse en fuerzas especializadas vulnerables, donde cada ciudadano es simultáneamente proveedor y receptor de seguridad, donde la defensa no es algo hecho para las comunidades, sino por las comunidades con apoyo especializado. Tras su intervención, varias naciones africanas expresaron interés en adaptar el enfoque a sus contextos. Malí y Níger, que enfrentaban desafíos de seguridad similares, fueron los primeros en implementar variaciones del marco, seguidos por Chad y Mauritania. Cada adaptación reflejaba condiciones locales específicas en lugar de una replicación estandarizada, en consonancia con el énfasis de la doctrina en el diseño contextual más que en la prescripción universal. A las instituciones internacionales de seguridad inicialmente mantuvieron una distancia escéptica, pero a medida que se acumulaban pruebas de efectividad, el compromiso pasó de la desestimación al análisis. La OTAN estableció un equipo especializado de evaluación para estudiar ELT-ENFO. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas encargó un informe sobre sus aplicaciones potenciales en entornos complejos de mantenimiento de la paz. Los programas académicos de estudios de seguridad comenzaron a incorporar estudios de caso de Burkina Faso en sus currículos en 3 años. Después de la Cumbre de Defensa de Bruselas, donde el general Harrington había desestimado el concepto de guerra de quinta generación de Traoré. El término había entrado en el discurso de seguridad conventional. Se había establecido un grupo de trabajo especial de la OTAN para examinar las implicaciones de la doctrina para las estrategias de seguridad de la alianza, con el propio Harrington nombrado como su presidente, una evolución notable desde su rechazo inicial, lo que había comenzado como una respuesta pragmática de Burkina Faso a desafíos específicos de seguridad había catalizado una reconsideración fundamental de las suposiciones centrales en la teoría y práctica de la seguridad. La red de defensa distribuida demostró que las naciones con recursos limitados podían lograr una seguridad efectiva a través de enfoques que enfatizaban la cohesión social, la resiliencia comunitaria y las capacidades distribuidas en lugar de la dominancia militar convencional. Lo más significativo, la doctrina Traoré introdujo el concepto de espacio no ocupable, territorios que no podían ser controlados efectivamente mediante medios militares convencionales, porque las funciones de seguridad estaban tan profundamente integradas en los sistemas comunitarios que una fuerza ocupante no podía identificarlos ni aislarlos. Ibrahim Traoré elaboró sobre este concepto durante una rara entrevista con una revista internacional de seguridad. El pensamiento tradicional de la seguridad se centra en controlar el territorio mediante la proyección de fuerza, la capacidad de desplegar poder militar superior contra amenazas identificadas, y esto crea vulnerabilidades inherentes, porque la fuerza siempre puede concentrarse contra tus posiciones más fuertes o dirigirse a tus puntos más débiles. La red de defensa distribuida crea territorios que no pueden ser ocupados efectivamente porque las funciones de seguridad no están concentradas en infraestructuras identificables, ni en unidades especializadas. Están distribuidas en toda la sociedad de manera que las hace simultáneamente resilientes contra los ataques y difíciles de aislar o neutralizar por fuerzas externas. Un adversario no puede derrotar lo que no puede localizar.
No puede ocupar lo que no puede controlar. Number 2. Puede controlar lo que no puede entender. Esta es la esencia de la guerra de quinta generación. Crear arquitecturas de seguridad que no solo resistan el ataque, sino que hagan que el ataque sea conceptualmente problemático. Este enfoque desafió particularmente el pensamiento convencional sobre los conflictos asimétricos, situaciones en las que las naciones con recursos limitados enfrentan amenazas de fuerzas convencionales más poderosas o actores no estatales que utilizan tácticas guerrilleras. La red de defensa distribuida ofreció un marco que abordaba ambos escenarios a través de la misma arquitectura integrada. En lugar de requerir diferentes respuestas especializadas, 4 años después de que comenzara la implementación, representants de 37 naciones se reunieron en Ouagadougou para la primera conferencia internacional sobre arquitecturas de seguridad distribuidas, lo que había comenzado como una respuesta pragmática de Burkina Faso a desafíos específicos. Se había convertido en un paradigma de seguridad alternativo reconocido, con aplicaciones en diversos contextos. No comenzamos con la intención de crear una nueva teoría de la seguridad, les dijo Traoré a los delegados reunidos en su discurso de apertura. Simplemente necesitábamos enfoques efectivos para nuestros desafíos particulares. Pero a través de este proceso descubrimos algo con implicaciones más amplias, que la seguridad no emerge de la superioridad de la fuerza, sino de la resiliencia del sistema. No de la dominancia tecnológica, sino de la cohesión social. No de capacidades especializadas, sino de la adaptabilidad distribuida. La conferencia se centró en aplicaciones prácticas en lugar de teoría abstracta, con las naciones implementadoras compartiendo metodologías específicas, desafíos y adaptaciones a través de diferentes contextos. Los grupos de trabajo abordaron aspectos técnicos, desde sistemas de comunicación seguros hasta protocolos de coordinación de inteligencia y metodologías de entrenamiento para unidades de defensa comunitaria integradas. En lo más significativo fue que el evento demostró cómo el enfoque había evolucionado más allá de sus orígenes africanos, para influir en el pensamiento sobre seguridad a nivel mundial. Los representantes de las naciones del sudeste asiático describieron adaptaciones que abordaban desafíos de seguridad marítima. Los delegados latinoamericanos expusieron aplicaciones para entornos urbanos que enfrentan el crimen organizado en las naciones insulares. Presentaron variaciones diseñadas para la resiliencia ante desastres climáticos con dimensiones de seguridad, manteniendo al mismo tiempo los principios fundamentales sobre capacidades distribuidas e integración comunitaria. Las implementaciones se adaptaron a contextos de seguridad específicos, marcos culturales, capacidades tecnológicas y estructuras de gobernanza. La implementación en África Occidental, pionera en Burkina Faso, destacó los sistemas de resiliencia a nivel de aldea y las redes de conocimiento tradicional integradas con tecnologías de comunicación modernas. La adaptación del sudeste asiático se centró en redes comunitarias marítimas y la integración de la defensa costera. La variación latinoamericana desarrolló enfoques especializados para entornos urbanos con desafíos de gobernanza complejos. Esta adaptación contextual, en lugar de replicación estandarizada, se reconoció como una de las principales fortalezas del marco en su capacidad para generar arquitecturas de seguridad específicas para cada contexto, basadas en principios metodológicos consistentes. En lugar de imponer estructuras uniformes sin tener en cuenta las condiciones locales. 5 años después de su implementación inicial en Burkina Faso, la doctrina Traoré había pasado de ser un experimento controvertido a un paradigma de seguridad establecido. Las instituciones académicas ofrecieron programas especializados que estudiaban las arquitecturas de seguridad distribuidas. A los militares incorporaron el enfoque en los planes estratégicos. Las organizaciones internacionales desarrollaron marcos de evaluación para evaluar la efectividad de la implementación en diferentes contextos. Lo más significativo fue que el marco demostró una notable efectividad contra diversos desafíos de seguridad, desde redes terroristas hasta sindicatos del crimen organizado y posibles amenazas militares convencionales. Las regiones que implementaron variaciones de la red de defensa distribuida mostraron mejoras consistentes en los indicadores de seguridad, a menudo superando las áreas que usaban enfoques tradicionales. A pesar de emplear menos recursos en el enfoque, resultó particularmente efectivo para abordar los complejos desafíos de la zona gris que caracterizaban los paisajes de seguridad del siglo XXI, situaciones en las que las amenazas no eran claramente militares o civiles, estatales, no estatales, domésticas o internacionales. Al integrar las funciones de seguridad a lo largo de los sistemas comunitarios, en lugar de aislarlas en fuerzas especializadas, el marco creó resiliencia contra amenazas híbridas que las estructuras convencionales luchaban por abordar. Durante Steve Ibrahim Traoré fue invitado a dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre innovación en seguridad, su discurso enfatizó que la red de defensa distribuida no era simplemente un enfoque táctico, sino una reestructuración fundamental de la seguridad misma. Durante generaciones, hemos organizado la seguridad basándonos en distinciones claras, entre guerra y paz, entre militar y civil, entre proveedores de seguridad y receptores de seguridad, pero los desafíos de hoy en día ocurren cada vez más en los espacios entre estas categorías. Amenazas híbridas que explotan los huecos en nuestros marcos conceptuales. La red de defensa distribuida aborda estos desafíos, no creando nuevas capacidades especializadas, sino redefiniendo la seguridad como una propiedad emergente de sistemas sociales resilientes, más que un servicio proporcionado por fuerzas especializadas. Este enfoque permite respuestas a amenazas complejas, sin requerir una categorización precisa dentro de las clasificaciones de seguridad tradicionales. Esta característica, la capacidad de abordar amenazas sin requerir su clasificación precisa dentro de las taxonomías convencionales de seguridad, demostró ser cada vez más valiosa a medida que los desafíos de seguridad globales se volvieron más complejos e interconectados. Las instituciones de seguridad tradicionales a menudo luchaban con desafíos de categorización que retrasaban o impedían respuestas efectivas, mientras que las arquitecturas distribuidas podían adaptarse a amenazas emergentes sin necesidad de una reclasificación formal. 7 años después de la implementación inicial. Y mientras las variaciones de la doctrina Traoré se habían adaptado a diversos contextos en todo el mundo, una prominente revista internacional de seguridad publicó una evaluación exhaustiva de su impacto. El análisis identificó 5 dimensiones en las que el enfoque había desafiado fundamentalmente las suposiciones convencionales de seguridad y capacidades centralizadas a distribuidas, de fuerzas especializadas a sistemas comunitarios integrados, de dominancia tecnológica a resiliencia sociotecnológica, de control territorial a espacio no ocupable, de proyección de fuerza a complejidad del sistema en lo más significativo. La evaluación señaló que el enfoque había demostrado efectividad en todo el espectro de desafíos de seguridad, desde la lucha contra el terrorismo hasta la respuesta a desastres, desde el crimen organizado hasta la disuasión convencional, sin requerir diferentes sistemas especializados para cada categoría de amenaza. Esta aplicabilidad integral representó quizás el aspecto más revolucionario de la doctrina Traoré en el pensamiento de seguridad tradicional. Generalmente desarrollaba enfoques especializados para diferentes categorías de amenazas y doctrinas, de contrainsurgencia, estrategias de guerra convencional, protocolos de respuesta a desastres, metodologías de aplicación de la ley, cada una con estructuras organizativas, procedimientos operacionales y requerimientos de recursos distintos. La red de defensa distribuida demostró que una sola arquitectura integrada podría abordar todo este espectro a través de respuestas adaptativas que surgían de sistemas comunitarios resilientes, en lugar de capacidades especializadas diseñadas para categorías de amenazas específicas. Este enfoque resultó ser tanto más eficiente en el uso de recursos como más eficaz para responder a los complejos desafíos híbridos que no encajaban de manera clara en las clasificaciones convencionales de seguridad. 10 años después de su breve intercambio con el general Harrington en la Cumbre de Defensa de Bruselas, Ibrahim Traoré fue invitado a dirigirse a la conferencia sobre el concepto estratégico de la OTAN, el encuentro de más alto nivel de la alianza para desarrollar marcos de seguridad a largo plazo. Su invitación reflejaba lo completamente que habían evolucionado las percepciones, pasando de la desestimación al reconocimiento de la importancia de la doctrina Traoré para el pensamiento global sobre seguridad en su discurso ante el liderazgo reunido de la OTAN. Traoré reflexionó sobre el viaje desde la necesidad pragmática de Burkina Faso hasta el paradigma de seguridad global. Hace una década, no comenzamos con la intención de crear un marco de seguridad revolucionario, simplemente necesitábamos enfoques que funcionaran dentro de nuestras limitaciones específicas. Pero al abordar nuestros desafíos particulares descubrimos principios con una relevancia más amplia, que la seguridad no emerge de la superioridad de la fuerza, sino de la resiliencia del sistema. No de capacidades especializadas, sino de la adaptabilidad distribuida. Lo que ahora llamamos guerra de quinta generación no se trata de nuevo sistema de armas o innovaciones tácticas, se trata de redefinir fundamentalmente la seguridad en sí misma. Reconocer que en entornos complejos, la protección surge de la resiliencia de los sistemas sociales integrados, más que de la dominancia de fuerzas especializadas. Al concluir su discurso, el general Harrington, ahora comandante supremo aliado de la OTAN, se acercó al podio para presentar una evaluación formal de la alianza sobre el impacto global de la red de defensa distribuida. El documento reconoció el enfoque como una de las innovaciones de seguridad más significativas del siglo XXI y detalló cómo la OTAN estaba incorporando elementos de este enfoque en su concepto estratégico en evolución.
Esta evolución, de la desestimación al estudio, y luego a la integración parcial, reflejó el legado más profundo de la doctrina Traoré, a no reemplazar los enfoques tradicionales de seguridad, sino transformar la forma en que se conceptualiza la seguridad. En diversos contextos, no el rechazo de las capacidades especializadas, sino el reconocimiento de que su efectividad dependía de la integración con sistemas comunitarios resilientes, en lugar de su aislamiento, como funciones de seguridad separadas, lo que comenzó como una respuesta pragmática de Burkina Faso a desafíos específicos, había catalizado una reconsideración fundamental de la teoría y práctica de la seguridad en todo el mundo. La red de defensa distribuida demostró que la protección efectiva no surgía de la superioridad de la fuerza, sino de la resiliencia del sistema, no de la dominancia tecnológica, sino de la cohesión social, no de capacidades especializadas, sino de la adaptabilidad distribuida a lo más significativo. El enfoque demostró que las naciones con recursos limitados podían lograr una seguridad efectiva a través de marcos que enfatizaban la integración comunitaria y las capacidades distribuidas, en lugar de la dominancia militar convencional. Que la seguridad surgía no de qué fuerzas podías desplegar, sino de qué sociedad podías construir 15 años después de que comenzara la implementación en Burkina Faso. Las variaciones de la doctrina Traoré se habían adaptado a diversos contextos en todo el mundo, desde naciones de África Occidental que enfrentaban insurgencias terroristas, hasta países del sudeste asiático que abordaban desafíos de seguridad marítima, pasando por regiones latinoamericanas que enfrentaban redes de crimen organizado. Cada implementación reflejaba condiciones locales específicas en lugar de una replicación estandarizada, en consonancia con el énfasis de la doctrina en el diseño contextual, más que en la prescripción universal. Sin embargo, todas compartían los principios metodológicos centrales: capacidades distribuidas, integración comunitaria, resiliencia sociotecnológica y complejidad del sistema que definían el enfoque Ibrahim Traoré. Reflexionando sobre esta evolución global durante una intervención en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, enfatizó que la contribución más significativa del marco no era ningún mecanismo de seguridad particular, sino la redefinición fundamental de la seguridad en sí misma. Durante generaciones, organizamos la protección en torno a distinciones claras entre guerra y paz, entre militar y civil, entre proveedores de seguridad y receptores de seguridad. La red de defensa distribuida demuestra que la seguridad sostenible surge cuando trascendemos estas distinciones, cuando las capacidades de protección están integradas en sistemas comunitarios resilientes, en lugar de concentrarse en fuerzas especializadas vulnerables. Este enfoque crea lo que llamamos espacio no ocupable, en territorios que no pueden ser controlados efectivamente por fuerzas externas, porque las funciones de seguridad no están aisladas en infraestructuras identificables, unidades especializadas, sino distribuidas en toda la sociedad de una manera que las hace simultáneamente resilientes al ataque y difíciles de aislar o neutralizar para los adversarios. Este concepto de espacio no ocupable tuvo profundas implicaciones para las dinámicas de seguridad internacional, desafiando el pensamiento convencional sobre el control territorial, la proyección de fuerza y las relaciones de poder entre naciones con diferentes niveles de recursos. Demostró que la efectividad de la seguridad no se determinaba principalmente por el gasto militar o la sofisticación tecnológica, sino por la integración de las capacidades de protección con sistemas sociales resilientes. 20 años después de que comenzara la implementación, cuando Ibrahim Traoré se preparaba para hacer la transición fuera del liderazgo activo, fue invitado a ofrecer un discurso retrospectivo en el Foro Global de Seguridad, reflexionando sobre el viaje desde el experimento controversial hasta el paradigma establecido, lo que comenzó como una respuesta pragmática de Burkina Faso a desafíos específicos. Reveló algo con implicaciones mucho más allá de nuestras fronteras, les dijo a los líderes de seguridad reunidos de todo el mundo. El reconocimiento de que la seguridad no es algo proporcionado a las comunidades por fuerzas especializadas, sino una propiedad emergente de sistemas sociales, resilientes, con capacidades de protección integradas. Este entendimiento de que la defensa efectiva no surge de qué fuerzas puedes desplegar, sino de qué sociedad puedes construir, representa quizás la visión más significativa de nuestro viaje de 20 años, no el rechazo de las capacidades especializadas, sino el reconocimiento de que su efectividad depende de su integración con los sistemas comunitarios, en lugar de su aislamiento como funciones de seguridad separadas. Al concluir su discurso, Traoré, el foro presentó una evaluación global integral del impacto de la red de defensa, distribuida a través de diversas implementaciones a nivel mundial. El documento reconoció el enfoque como una reestructuración fundamental de la seguridad, con una efectividad demostrada en todo el espectro de los desafíos del siglo XXI, desde la lucha contra el terrorismo hasta la respuesta a desastres, desde el crimen organizado hasta la disuasión convencional.
este reconocimiento, desde la desestimación inicial como abstracción filosófica hasta el reconocimiento como innovación práctica en seguridad, reflejó el legado más profundo de la doctrina Traoré, no reemplazo de los enfoques tradicionales, sino transformación de la forma en que se conceptualiza la seguridad en diversos contextos, no el rechazo de las capacidades especializadas, sino el reconocimiento de que su efectividad depende de la integración con los sistemas comunitarios resilientes, lo que había comenzado como una solución específica de contexto para Burkina Faso, se había convertido en un paradigma global de seguridad, con implementaciones a través de diversos entornos en todo el mundo, demostrando que la protección efectiva surgía no de la superioridad de la fuerza, sino de la resiliencia del sistema, no de la dominancia tecnológica, sino de la cohesión social no y capacidades especializadas, sino de la adaptabilidad distribuida a NI. En esa evolución residía quizás la visión más significativa del viaje de 20 años, que la efectividad de la seguridad no se determinaba principalmente por los niveles de recursos o la sofisticación tecnológica, sino por la integración de las capacidades de protección con sistemas sociales resilientes, que las naciones con recursos limitados podían lograr seguridad efectiva a través de enfoques que enfatizaban la resiliencia comunitaria y las capacidades distribuidas en lugar de la dominancia militar convencional. La doctrina Traoré había demostrado que la guerra de quinta generación no se trataba de nuevos sistemas de armas o innovaciones tácticas, sino de redefinir fundamentalmente la seguridad. Smith, reconociendo que en entornos complejos, la protección surgía de lo que la sociedad podía construir, más que de lo que las fuerzas podían desplegar 25 años después de que Ibrahim Traoré introdujera por primera vez la red de defensa distribuida en Burkina Faso. El panorama de seguridad en toda África se había transformado dramáticamente. Las regiones que antes se consideraban ingobernables se habían estabilizado. A las comunidades que anteriormente estaban atrapadas en ciclos de violencia habían establecido una paz sostenible. Lo más significativo fue que las naciones africanas habían pasado de ser principalmente consumidoras de seguridad, dependientes del apoyo e intervención externos, a ser innovadoras en seguridad, desarrollando enfoques que se adoptaron cada vez más a nivel mundial. La Cumbre Anual de Seguridad Africana, ahora organizada en el Centro Internacional de Innovación en Defensa de Ouagadougou, había evolucionado de una modesta reunión regional a una de las conferencias de seguridad más influyentes del mundo. Líderes militares, ministros de defensa y teóricos de la seguridad de todo el mundo asistieron para estudiar las últimas evoluciones en arquitecturas de seguridad distribuida y sus aplicaciones en diversos entornos de amenazas. Ibrahim Traoré, ahora sirviendo como el estadista veterano de la innovación en seguridad africana, después de haberse retirado del liderazgo activo años atrás, había sido invitado a pronunciar el discurso inaugural de la cumbre. Al acercarse al podio, los delegados reunidos, representando a más de 90 naciones de 6 continentes, se pusieron de pie en respeto por el arquitecto de lo que había llegado a conocerse globalmente como la doctrina de seguridad de quinta generación. Hace 25 años, comenzó Traoré mientras recorría la diversa asamblea, cuando implementamos por primera vez la red de defensa distribuida en Burkina Faso. No estábamos intentando crear un paradigma revolucionario de seguridad simplemente estábamos abordando nuestros desafíos específicos con enfoques diseñados para nuestras condiciones reales, en lugar de modelos importados, optimizados para contextos completamente diferentes. El viaje desde ese comienzo pragmático hasta esta reunión global reflejaba cuán profundamente había evolucionado el pensamiento sobre seguridad en un cuarto de siglo. Lo que comenzó como una solución específica para el contexto de Burkina Faso había demostrado su relevancia en diversos entornos a nivel mundial, desde centros urbanos densamente poblados hasta territorios rurales remotos, desde comunidades marítimas hasta regiones montañosas, desde naciones con infraestructuras tecnológicas avanzadas hasta aquellas con conectividad digital limitada. La visión más significativa de nuestro viaje de 25 años, continuó Traoré, no es ningún mecanismo de seguridad particular, sino la reestructuración fundamental de lo que significa la seguridad y cómo emerge, no como un servicio proporcionado a poblaciones pasivas por fuerzas especializadas, sino como una característica inherente de comunidades resilientes con capacidades de protección integradas. Mientras Traoré hablaba, visualizaciones de datos detrás de él ilustraban la evolución del marco en diversas implementaciones a nivel mundial. Los patrones revelaron tanto principios consistentes como variaciones contextuales, demostraciones de cómo el mismo enfoque metodológico generaba estructuras específicas diferentes cuando se aplicaba a diferentes entornos. Low-Q conecta. Estas diversas implementaciones no son estructuras de seguridad idénticas, sino principios metodológicos compartidos, explicó,
señalando las visualizaciones, capacidades distribuidas en lugar de fuerzas centralizadas, integración comunitaria en lugar de aislamiento especializado, resiliencia sociotecnológica en lugar de soluciones puramente tecnológicas, complejidad del sistema en lugar de superioridad de la fuerza. Después del discurso de Traoré, el primer panel de la cumbre presentó a líderes de seguridad de 6 continentes, quienes discutieron cómo las diferentes implementaciones habían adaptado los principios metodológicos centrales a sus contextos específicos. El representante noruego describió su integración de arquitecturas de seguridad distribuida con las estructuras tradicionales de la OTAN. El delegado colombiano explicó aplicaciones para abordar complejos desafíos de seguridad urbana. Orador filipino explicó adaptaciones para la seguridad marítima en un archipiélago. Cada presentación reforzó la característica definitoria del marco a no replicación estandarizada, sino adaptación contextual con implementaciones que reflejaban las condiciones, prioridades y valores específicos de sus comunidades, manteniendo al mismo tiempo los principios metodológicos centrales. Lo más significativo fue que el panel demostró cómo el pensamiento de seguridad de quinta generación había evolucionado más allá de sus orígenes africanos para influir en enfoques en todo el mundo. Lo que comenzó como una respuesta pragmática de Burkina Faso a las limitaciones de recursos, había demostrado ser relevante incluso para naciones ricas con capacidades militares establecidas, no reemplazando las estructuras de seguridad tradicionales, sino transformando la forma en que se integraban con los sistemas sociales más amplios. El segundo día de la cumbre se centró en aplicaciones emergentes más allá de los dominios tradicionales de la seguridad. Una sesión sobre resiliencia climática examinó cómo las arquitecturas de seguridad distribuidas se estaban adaptando para abordar amenazas ambientales, desde eventos climáticos extremos hasta la escasez de recursos y el desplazamiento de poblaciones. Otro panel exploró aplicaciones en ciberseguridad, demostrando cómo los mismos principios metodológicos podían abordar las amenazas digitales, a través de redes de defensa distribuidas en lugar de sistemas de protección puramente centralizados. Ibrahim Traoré participó en un diálogo especial con líderes de academias militares de todo el mundo, discutiendo cómo la educación en seguridad había evolucionado para incorporar los principios de la quinta generación. La conversación reveló un cambio fundamental en la forma en que los profesionales militares estaban siendo entrenados, pasando de centrarse principalmente en las capacidades de fuerzas especializadas a entender la seguridad como una propiedad emergente de sistemas sociales, integrados con dimensiones de protección en el desafío educativo más profundo observado por el comandante común de una prominente academia militar europea, ha sido ayudar a los oficiales a hacer la transición de verse a sí mismos como proveedores de seguridad a facilitadores de la resiliencia comunitaria. Esto requiere una reestructuración fundamental de la relación de la profesión militar con la sociedad más amplia a la que sirve, asintió Traoré en acuerdo. Este cambio de provisión de seguridad a facilitación de la resiliencia representa quizás la evolución más significativa en la identidad profesional militar. No se trata de disminuir la importancia de las capacidades especializadas, sino de reconocer que su efectividad depende de la integración con los sistemas comunitarios en lugar de su aislamiento, como funciones de seguridad separadas. En el tercer día de la cumbre, las presentaciones se centraron en evaluaciones cuantitativas de la efectividad de la seguridad de quinta generación en diversas implementaciones. Los datos integrales demostraron patrones consistentes. Las regiones que implementaron variaciones de la red de defensa distribuida mostraron mejoras significativas en los indicadores de seguridad, a pesar de emplear con frecuencia menos recursos que las áreas que utilizaban enfoques tradicionales. Lo más notable es que estas implementaciones demostraron una efectividad particular contra los complejos desafíos de la zona gris, que dominaban cada vez más los paisajes de seguridad global, situaciones en las que las amenazas no eran claramente militares o civiles, estatales o no estatales, domésticas o internacionales. Al integrar las funciones de seguridad a lo largo de los sistemas comunitarios, en lugar de aislarlas en fuerzas especializadas, el marco creó resiliencia contra amenazas híbridas que las estructuras convencionales luchaban por abordar. Una presentación especial del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas examinó aplicaciones en entornos de conflicto complejos. El análisis mostró cómo las misiones de mantenimiento de la paz, que incorporaban principios de seguridad distribuida, lograron resultados más sostenibles que aquellas que dependían únicamente de modelos tradicionales de despliegue de fuerzas.
particularmente en lo que respecta a las transiciones de la intervención externa al mantenimiento de la seguridad local. El hallazgo más valioso de nuestros estudios de implementación, explicó el subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, que la paz sostenible no surge de las capacidades de las fuerzas de intervención, sino de la resiliencia de las comunidades locales con sistemas de protección integrados. Las fuerzas externas pueden crear estabilidad temporal, pero la seguridad duradera requiere arquitecturas distribuidas incrustadas en las estructuras sociales. Este entendimiento de que la seguridad efectiva depende de la sociedad que construyas, más que de las fuerzas que despliegues, tuvo profundas implicaciones para los enfoques de intervención internacional, en lugar de centrarse principalmente en el establecimiento de fuerzas de seguridad especializadas. Las operaciones de mantenimiento de la paz empezaron a hacer hincapié en el desarrollo de redes de resiliencia distribuida integradas con los sistemas comunitarios locales. El último día de la cumbre presentó un anuncio histórico a la creación del Instituto Global de Seguridad de Quinta Generación, una organización de investigación y apoyo a la implementación con centros regionales en 6 continentes. El instituto facilitaría el intercambio de conocimientos a través de diversas implementaciones, apoyaría la adaptación contextual a desafíos específicos de seguridad y desarrollaría metodologías de evaluación para evaluar la efectividad en diferentes entornos. Ibrahim Traoré, nombrado presidente honorario del instituto, enfatizó que su propósito no era promover modelos de seguridad estandarizados, sino apoyar la innovación contextual. La misión del instituto no es prescribir estructuras de seguridad universales, sino facilitar la adaptación metodológica a contextos diversos, no exportando modelos estandarizados, sin importar su adecuación, sino permitiendo que las comunidades desarrollen arquitecturas de seguridad optimizadas para sus condiciones, prioridades y valores específicos. En este enfoque, la adaptación contextual en lugar de la replicación estandarizada había sido crucial para la exitosa expansión del marco. A diferencia de los paradigmas de seguridad anteriores, que a menudo fracasaban cuando se transferían entre diferentes entornos, la doctrina de quinta generación incorporó explícitamente la adaptación como una característica definitoria, reconociendo que la implementación efectiva requería optimización para condiciones específicas, en lugar de aplicación uniforme. Cuando la cumbre concluyó con sesiones de planificación de implementación regional, Ibrahim Traoré pasó tiempo con un grupo de jóvenes innovadores en seguridad de democracias emergentes en África, Asia y América Latina. Su trabajo representaba la evolución continua del marco que él había iniciado, desarrollando aplicaciones de próxima generación, adaptadas a desafíos emergentes, desde la seguridad climática hasta la protección digital y la resiliencia de los recursos. El legado más valioso de nuestro viaje de 25 años, les dijo a estos jóvenes líderes, no es ninguna estructura de seguridad en particular, sino el enfoque metodológico que las generó, el reconocimiento de que la protección efectiva surge de la resiliencia de los sistemas sociales integrados, más que de la dominancia de fuerzas especializadas aisladas, medida que adapten estos principios a sus contextos específicos y desafíos emergentes. Continuó. Recuerden que las innovaciones en seguridad más poderosas a menudo no provienen de recursos abundantes, sino de la adaptación creativa a las limitaciones. No de replicar modelos establecidos, sino de diseñar enfoques optimizados para sus condiciones reales. Esta perspectiva, que la innovación a menudo surge de la limitación, en lugar de la abundancia, reflejaba el catalizador original de la red de defensa distribuida, lo que comenzó como una respuesta pragmática de Burkina Faso a las limitaciones de recursos, había demostrado ser relevante incluso para naciones ricas, con capacidades militares establecidas, desafiando suposiciones fundamentales sobre la relación entre la efectividad de la seguridad y las métricas convencionales de poder en 30 años. Después de que comenzara la implementación en Burkina Faso, las variaciones de la doctrina Traoré se habían adaptado a diversos contextos en todo el mundo. Cada implementación reflejaba condiciones locales específicas, en lugar de una replicación estandarizada. Sin embargo, todas compartían los principios metodológicos centrales que definían el pensamiento de seguridad de quinta generación. La protección surge de la resiliencia del sistema más que de la dominancia de la fuerza. Las funciones de seguridad deben estar integradas a lo largo de la sociedad, en lugar de estar aisladas en fuerzas especializadas. La ventaja informativa depende de las redes comunitarias más que de la vigilancia tecnológica. La integridad territorial se mantiene a través de la no ocupabilidad en lugar de la posición defensiva. La efectividad estratégica proviene de la complejidad distribuida más que de la capacidad centralizada. Estos principios habían demostrado su relevancia a lo largo de todo el espectro de desafíos de seguridad, desde la lucha contra el terrorismo hasta la respuesta a desastres.
desde el crimen organizado hasta la disuasión convencional, sin requerir diferentes sistemas especializados para cada categoría de amenaza. Esta aplicabilidad integral representó, quizás el aspecto más revolucionario de la doctrina Traoré, en su capacidad para abordar desafíos diversos, mediante una única metodología integrada en lugar de enfoques especializados separados. Ibrahim Traoré, reflexionando sobre esta evolución durante una intervención en el Foro Global de Seguridad, enfatizó que la contribución más significativa del marco no era reemplazar las estructuras de seguridad tradicionales, sino transformar cómo se integraban con los sistemas sociales más amplios. El pensamiento de seguridad de quinta generación no rechaza las capacidades especializadas, sino que reconoce que su efectividad depende de la integración con redes comunitarias resilientes, no de su aislamiento como funciones de seguridad separadas, sino de su incorporación dentro de sistemas distribuidos que mantienen su funcionalidad incluso cuando los componentes individuales están comprometidos. Este enfoque crea lo que llamamos espacio no ocupable, territorios que no pueden ser controlados efectivamente por fuerzas hostiles porque las funciones de seguridad no están concentradas en nodos vulnerables, sino distribuidas a lo largo de la sociedad de manera que las hace simultáneamente resilientes a los ataques y difíciles de aislar o neutralizar para los adversarios. Este concepto de espacio no ocupable tuvo profundas implicaciones para la dinámica de la seguridad internacional, demostrando que incluso las naciones con capacidades militares convencionales limitadas podían establecer una defensa efectiva mediante enfoques que enfatizaban la resiliencia distribuida en lugar de la concentración de fuerzas. La efectividad de la seguridad no se determinaba principalmente por los niveles de recursos o la sofisticación tecnológica, sino por la integración de las capacidades de protección con sistemas sociales robustos, a medida que la doctrina Traoré se acercaba a su 35 aniversario. Su influencia se extendió mucho más allá de los dominios tradicionales de la seguridad, abarcando áreas que iban desde la respuesta a pandemias hasta la adaptación al clima y la resiliencia digital. En cada campo, los mismos principios metodológicos demostraron su relevancia, con la protección surgiendo de la resiliencia del sistema distribuido más que de la efectividad de la intervención centralizada, y la efectividad dependiendo de la integración comunitaria más que del aislamiento. Especializado en la pandemia de COVID, proporcionó una demostración particularmente impactante de estos principios. Las naciones que implementaron variaciones de redes de resiliencia distribuida mostraron resultados significativamente mejores que aquellas que dependían principalmente de capacidades de respuesta centralizadas. Sus sistemas comunitarios integrados pudieron mantener funciones esenciales, incluso cuando las instituciones especializadas quedaron abrumadas en patrones similares. Emergieron en la respuesta a desastres climáticos, donde las regiones con arquitecturas de resiliencia distribuida demostraron capacidades de recuperación superiores en comparación con las áreas dependientes de la intervención centralizada. Los mismos principios metodológicos que crearon seguridad contra amenazas humanas demostraron ser igualmente efectivos al abordar desafíos ambientales, con la protección emergiendo de la resiliencia del sistema más que de la capacidad de respuesta. Ibrahim Traoré, ahora en sus 80 años pero aún comprometido activamente en guiar la continua evolución del marco, fue invitado a pronunciar un discurso especial en la Asamblea General de las Naciones Unidas con motivo del 35 grados aniversario de la implementación inicial de la Red de Defensa Distribuida. Su discurso se centró no en los logros pasados, sino en las aplicaciones futuras, como los principios de la quinta generación podrían abordar los desafíos globales emergentes. El panorama de la seguridad sigue evolucionando rápidamente, desde la disrupción climática hasta la transformación tecnológica, y la competencia por los recursos en los enfoques tradicionales suelen desarrollar respuestas especializadas para cada categoría de desafío, creando sistemas paralelos con estructuras organizativas, procedimientos operacionales y requerimientos de recursos distintos. La metodología de quinta generación ofrece una alternativa en redes de resiliencia integradas que pueden abordar todo este espectro mediante respuestas adaptativas que surgen de sistemas comunitarios robustos en lugar de capacidades especializadas. Separadas en este enfoque resulta ser tanto más eficiente en el uso de recursos, como más eficaz al responder a desafíos complejos que trascienden la categorización convencional. Esta capacidad de abordar diversos desafíos a través de una metodología integrada, única en lugar de enfoques especializados separados, representó, quizás la contribución más significativa de la doctrina Traoré al pensamiento global sobre seguridad al redefinir la seguridad como una propiedad emergente de sistemas sociales resilientes,
en lugar de un servicio proporcionado por fuerzas especializadas. El marco creó la capacidad para abordar amenazas a través de las fronteras de las clasificaciones tradicionales, 40 años después de su implementación inicial en Burkina Faso. La red de defensa distribuida había evolucionado de un experimento controvertido a un paradigma de seguridad establecido, con implementaciones en diversos contextos a nivel mundial. Lo que comenzó como una respuesta pragmática a desafíos específicos había catalizado una reconsideración fundamental de la seguridad en sí misma, transformando cómo se entendía, organizaba y mantenía la protección en entornos vastamente diferentes. Ibrahim Traoré, invitado a pronunciar el discurso principal en la Conferencia Global de Seguridad del 40 grados aniversario, en Ouagadougou, reflexionó sobre este viaje evolutivo. Hace 40 años, cuando implementamos por primera vez la red de defensa distribuida en Burkina Faso, no estábamos intentando crear un paradigma revolucionario de seguridad, simplemente estábamos abordando nuestros desafíos específicos con enfoques diseñados para nuestras condiciones reales, en lugar de modelos importados, optimizados para contextos completamente diferentes. Lo que descubrimos a través de este proceso, y lo que desde entonces ha sido confirmado a través de diversas implementaciones a nivel mundial, es que la seguridad surge no principalmente de las capacidades de fuerzas especializadas, sino de la resiliencia de sistemas sociales integrados. No de lo que las fuerzas que puedes desplegar, sino de lo que la sociedad que puedes construir. Al concluir su discurso, los líderes de seguridad reunidos de todo el mundo se pusieron de pie en una ovación, reconociendo no solo su contribución personal, sino el impacto transformador de la revolución de seguridad que él había iniciado. Lo que comenzó como una solución específica para el contexto de Burkina Faso, había evolucionado en un marco metodológico global, con implementaciones en diversos entornos a nivel mundial. El legado de este viaje de 40 años se extendió mucho. Más allá de las estructuras de seguridad específicas o los procedimientos operacionales, representaba una reestructuración fundamental de la protección en sí misma, de la seguridad como servicio proporcionado por fuerzas especializadas, a la resiliencia como característica de sistemas sociales integrados, de la defensa a través del despliegue de fuerzas a la seguridad mediante la complejidad distribuida, de la protección como dominio separado a la seguridad como propiedad emergente de comunidades robustas. Lo más profundo fue que la doctrina Traoré había demostrado que la seguridad efectiva surgía no de la abundancia de recursos, sino de la innovación contextual, que las naciones con capacidades convencionales limitadas podían lograr protección mediante enfoques optimizados para sus condiciones reales, en lugar de modelos importados diseñados para diferentes contextos. En esta demostración residía, quizás la visión más significativa de la evolución de 40 años del pensamiento de seguridad de quinta generación, que la efectividad de la protección depende no principalmente de las fuerzas que puedes desplegar, sino de la sociedad que puedes construir, no de la dominancia de capacidades especializadas, sino de la resiliencia de sistemas integrados, no de la concentración de poder, sino de la complejidad distribuida en TAR. Y en esa visión residía un modelo para abordar los desafíos colectivos más urgentes de la humanidad, no a través de intervenciones estandarizadas aplicadas independientemente del contexto, sino a través de enfoques diversos optimizados para condiciones específicas, pero conectados a través de principios metodológicos compartidos, no a través de sistemas especializados que aborden categorías de amenazas separadas, sino a través de redes de resiliencia integradas que respondan de manera adaptativa a lo largo del espectro completo de desafíos de seguridad en la doctrina. Traoré había demostrado que este enfoque no era solo una aspiración filosófica, sino una metodología práctica con efectividad demostrada en diversas implementaciones a nivel mundial. Y al hacerlo, había transformado no solo cómo se organizaba la seguridad, sino cómo se conceptualizaba la protección en sí misma, de la defensa contra amenazas identificadas a la resiliencia frente a disrupciones inciertas, de la seguridad como dominio separado a la protección como dimensión integrada de sistemas sociales sostenibles. En 50 años, después de que Ibrahim Traoré introdujera por primera vez la red de defensa distribuida en Burkina Faso, esta transformación en el pensamiento sobre seguridad se había integrado de tal manera en la práctica global que muchos de sus principios ya no se reconocían como innovaciones revolucionarias, sino que se aceptaban como una comprensión fundamental a lo que alguna vez se desestimó. Como una abstracción filosófica se había convertido en un enfoque metodológico estándar a través de diversos contextos de seguridad en todo el mundo. El legado de este viaje de 50 años se extendió mucho más allá de África o los dominios de la seguridad. La idea central de que la resiliencia surge de la complejidad distribuida, en lugar de la capacidad centralizada, había demostrado su relevancia en campos que van desde la salud pública hasta la gestión ambiental y el desarrollo económico. En
Cada uno de estos dominios, los mismos principios metodológicos, habían demostrado ser efectivos, con la protección emergiendo no de intervenciones especializadas, sino de sistemas integrados y robustos en como observó Ibrahim Traoré durante su último discurso público antes de retirarse del compromiso activo. Esta aplicación más amplia representaba quizás la evolución más significativa de lo que comenzó como la respuesta pragmática de Burkina Faso a desafíos específicos de seguridad. Lo que descubrimos al abordar nuestras necesidades de seguridad particulares ha demostrado ser relevante mucho más allá de los dominios de la defensa. El reconocimiento de que la resiliencia emerge de la complejidad distribuida, en lugar de la capacidad centralizada, se aplica igualmente a la respuesta a pandemias, la adaptación al clima, la estabilidad económica y numerosos otros campos donde la protección contra disrupciones es esencial. Este entendimiento de que la seguridad efectiva depende de la sociedad, que construyes más que de las fuerzas especializadas, que despliegas, ofrece un modelo para abordar los diversos desafíos de la humanidad a través de enfoques que emergen de condiciones reales, en lugar de modelos impuestos independientemente del contexto. En este principio de adaptación contextual, en lugar de implementación estandarizada, radica quizás el legado más duradero de la revolución de seguridad que Ibrahim Traoré había iniciado 50 años antes. No un único modelo universal que se aplica independientemente del entorno, sino un enfoque metodológico que generó estructuras diversas optimizadas para condiciones específicas, pero conectadas a través de principios compartidos sobre resiliencia, integración comunitaria y complejidad del sistema, Y en ese legado residía una profunda demostración de que las innovaciones más significativas a menudo surgen no de la abundancia sino de la limitación, que los limitados recursos de Burkina Faso habían catalizado un pensamiento de seguridad que demostró ser relevante, incluso para naciones ricas con capacidades militares establecidas, desafiando suposiciones fundamentales sobre la relación entre la efectividad de la protección y las métricas convencionales de poder. 50 años después de su implementación inicial, la doctrina Traoré había demostrado que la seguridad surge no de la superioridad de la fuerza, sino de la resiliencia del sistema, no de la dominancia tecnológica, sino de la cohesión social, no de capacidades especializadas, sino de la adaptabilidad distribuida. Y en esa demostración radicaba quizás su contribución más significativa, reconociendo que la protección efectiva depende no principalmente de las fuerzas que puedes desplegar, sino de la sociedad que puedes construir. 75 años después de que Ibrahim Traoré implementara por primera vez la red de defensa distribuida en Burkina Faso, líderes de todo el mundo se reunieron en Ouagadougou para la cumbre global de seguridad del Jubileo de Diamante. El evento no solo conmemoraba un hito, sino que examinaba cómo los principios de seguridad de quinta generación habían evolucionado para abordar los complejos desafíos del siglo XXI. El lugar de la cumbre, el Centro de Resiliencia Integrada de Ouagadougou, encarnaba la evolución del pensamiento de seguridad durante 7 décadas y media. A diferencia de los cuarteles militares tradicionales, aislados de las poblaciones civiles, el centro integraba perfectamente las funciones de seguridad con servicios comunitarios, instalaciones educativas, recursos para el desarrollo económico y espacios públicos. Aunque Ibrahim Traoré había fallecido 15 años antes, a los 93 años, su legado impregnaba la reunión. Su retrato colgaba de manera prominente en el salón principal de la asamblea, y la cumbre comenzó con una presentación holográfica de su primer discurso, en el que presentó la red de defensa distribuida 75 años antes. Sus palabras conectaban la innovación del pasado con la evolución futura. Aminata Sankara, antigua estudiante de Traoré y ahora directora del Instituto Global de Seguridad de Quinta Generación, pronunció el discurso inaugural de la cumbre ante representantes de más de 100 naciones de 6 continentes. Hace 75 años, cuando Ibrahim Traoré implementó por primera vez la red de defensa distribuida en Burkina Faso, el pensamiento tradicional sobre seguridad lo desestimó como una abstracción filosófica en lugar de una metodología práctica. Hoy, esos mismos principios forman la base de los enfoques de seguridad en diversos contextos a nivel mundial. El viaje, desde un experimento controvertido hasta un paradigma global, reflejó lo profundamente que el pensamiento sobre seguridad había transformado durante 3/4 partes de un siglo. Lo que comenzó como una respuesta pragmática de Burkina Faso a desafíos específicos había catalizado una reconsideración fundamental de la protección en sí misma, pasando de la seguridad como un servicio proporcionado por fuerzas especializadas a la resiliencia como característica de sistemas sociales integrados. La visión más significativa de nuestro viaje de 75 años, continuó Sankara,
se extiende mucho más allá de los mecanismos de seguridad específicos o los procedimientos operacionales. Es el reconocimiento de que la protección efectiva no surge de la superioridad de la fuerza, sino de la resiliencia del sistema. No de la dominancia tecnológica, sino de la cohesión social. No de capacidades especializadas, sino de la adaptabilidad distribuida. Mientras Sankara hablaba, el sistema de visualización inmersiva del Salón de la Asamblea mostraba el viaje evolutivo del marco, desde su implementación inicial en Burkina Faso hasta las adaptaciones en diversos contextos a nivel mundial. La visualización destacó tanto los principios metodológicos consistentes como las variaciones contextuales, demostrando cómo el mismo enfoque generaba diferentes estructuras específicas cuando se aplicaba a diferentes entornos. Después del discurso de Sankara, el primer panel de la cumbre examinó cómo el pensamiento de seguridad de quinta generación había evolucionado para abordar los desafíos del siglo XXI, que no se habían previsto cuando Traoré desarrolló por primera vez el marco. Líderes de seguridad de diversas regiones discutieron adaptaciones que abordaron todo, desde amenazas cibernéticas avanzadas hasta la migración climática y la competencia por los recursos, en un mundo limitado por el carbono en lo más significativo. El panel demostró cómo los principios de quinta generación habían demostrado ser notablemente adaptables a través de este paisaje de amenazas en evolución, no desarrollando respuestas especializadas separadas para cada categoría de desafío, sino creando redes de resiliencia integradas que mantenían su efectividad a través de diversos tipos de disrupción. La capacidad adaptativa del marco proviene de su enfoque en las características del sistema, en lugar de en las especificidades de la amenaza, explicó el almirante Chun, comandante del Comando de Resiliencia del Pacífico ONU, al enfatizar las capacidades distribuidas, la integración comunitaria y la resiliencia de la red. Las implementaciones crean arquitecturas de seguridad efectivas, tanto contra los desafíos anticipados como los no anticipados. Esta capacidad adaptativa había demostrado ser particularmente valiosa durante las disrupciones en cascada de mediados de siglo, desde los movimientos poblacionales impulsados por el clima hasta la competencia por los recursos y la transformación tecnológica, mientras que los enfoques tradicionales de seguridad luchaban con desafíos de categorización que retrasaban o impedían respuestas efectivas. Las arquitecturas distribuidas demostraron una efectividad notable a través de las fronteras de amenazas. El segundo día de la cumbre contó con grupos de trabajo regionales que examinaron adaptaciones contextuales en diversos entornos. La implementación africana pionera de Burkina Faso había evolucionado hacia enfoques sofisticados, integrando sistemas de conocimiento tradicionales con tecnologías avanzadas para crear redes de seguridad híbridas que funcionaban eficazmente. Tanto en contextos conectados como desconectados. A la adaptación del sudeste asiático, había desarrollado capacidades especializadas para abordar complejos desafíos marítimos, desde la protección de recursos hasta la respuesta a desastres y la gestión de amenazas transnacionales. La variación latinoamericana había creado enfoques innovadores para entornos urbanos densamente poblados que enfrentaban múltiples desafíos de seguridad superpuestos, desde los impactos climáticos hasta el crimen organizado y la disrupción tecnológica. Cada adaptación regional mantenía los principios metodológicos centrales del pensamiento de seguridad de quinta generación, mientras optimizaba estructuras específicas para contextos ambientales, sociales y tecnológicos particulares. Este equilibrio entre un enfoque consistente y la adaptación contextual había sido crucial para la exitosa expansión del marco en diversos entornos a nivel mundial. El tercer día de la cumbre, una sesión especial examinó la influencia del marco más allá de los dominios tradicionales de seguridad. Expertos de campos que van desde la salud pública hasta la gestión ambiental y el desarrollo económico discutieron cómo los principios de quinta generación habían transformado los enfoques en diversas disciplinas preocupadas por proteger los sistemas humanos contra la disrupción. En la pandemia de COVID-19 proporcionó una demostración temprana de la relevancia más amplia de estos principios. Las naciones que implementaron variaciones de redes de resiliencia distribuida mostraron resultados significativamente mejores que aquellas que dependían principalmente de capacidades de respuesta centralizadas. Sus sistemas comunitarios integrados mantenían funciones esenciales, incluso cuando las instituciones especializadas quedaron abrumadas. En patrones similares surgieron en la adaptación al clima, donde las regiones con arquitecturas de resiliencia distribuida demostraron capacidades de recuperación superiores en comparación con las áreas dependientes de la intervención centralizada. A los mismos principios metodológicos que crearon seguridad contra amenazas humanas demostraron ser igualmente efectivos al abordar desafíos ambientales. Con la protección emergiendo de la resiliencia del sistema,
más que de la capacidad de respuesta a la relevancia del marco a través de los dominios. Proviene de su enfoque en las características fundamentales del sistema, en lugar de en capacidades especializadas, explicó la doctora María Rodríguez, directora del Instituto Global de Resiliencia Climática. Al enfatizar la funcionalidad distribuida, la integración comunitaria y la adaptabilidad de la red, el enfoque crea resiliencia contra diversos tipos de disrupción, en lugar de respuestas especializadas, separadas para cada categoría de desafío. Esta aplicabilidad a través de los dominios representó quizás la evolución más significativa de lo que comenzó como la respuesta pragmática de Burkina Faso a desafíos específicos de seguridad. La idea central de que la resiliencia surge de la complejidad distribuida en lugar de la capacidad centralizada había demostrado su relevancia en campos preocupados por proteger los sistemas humanos contra diversos tipos de disrupción. El cuarto día de la cumbre presentó un anuncio histórico, la creación de la Iniciativa Global de Resiliencia Traoré, un programa integral que apoya la implementación de los principios de quinta generación en regiones que enfrentan desafíos complejos. A diferencia de la asistencia tradicional en seguridad que se centra principalmente en capacidades especializadas, la iniciativa apoyaría el desarrollo de redes de resiliencia integradas que aborden el espectro completo de necesidades de protección. Lo más significativo fue que la iniciativa encarnaba los principios de quinta generación en su propia estructura y operaciones, no dirigiendo de manera centralizada implementaciones estandarizadas, sino apoyando la adaptación contextual a través de redes de conocimiento distribuidas, procesos de diseño liderados por la comunidad y sistemas de aprendizaje transregionales. El enfoque no consistía en exportar modelos predeterminados, sino en permitir que las comunidades desarrollaran arquitecturas de protección optimizadas para sus condiciones específicas. Al concluir los procedimientos formales de la cumbre, los participantes se unieron a los ciudadanos de Ouagadougou en una celebración comunitaria de la transformación de seguridad, iniciada por Ibrahim Traoré, 75 años antes. El evento no se limitó a instalaciones militares o instalaciones gubernamentales, sino que se distribuyó a través de los barrios de la ciudad, mercados, escuelas y espacios públicos, encarnando la integración de las funciones de seguridad con los sistemas comunitarios, más amplios que definían el pensamiento de quinta generación en Sankara. Participando en una reunión vecinal, reflexionó sobre esta evolución con un grupo de estudiantes internacionales de seguridad que estudiaban en la Academia de Quinta Generación de Ouagadougou. El legado más profundo de la innovación de Ibrahim Traoré no es ninguna estructura de seguridad en particular, sino la reestructuración fundamental de la protección en sí misma, explicó mientras observaban a los miembros de la comunidad demostrar capacidades de resiliencia integrada. No la seguridad como un servicio proporcionado a poblaciones pasivas, sino la resiliencia como característica de comunidades comprometidas con funciones de protección, distribuidas en este cambio, de ver la seguridad como un dominio separado a comprender. La protección como una dimensión integrada de sistemas sociales sostenibles representa quizás la transformación más significativa en la forma en que conceptualizamos la defensa contra diversos tipos de disrupción. Esta transformación se extendió mucho, más allá de procedimientos operacionales específicos o estructuras organizacionales, hasta una comprensión fundamental de lo que significaba la seguridad y cómo surgía, no de la dominancia de fuerzas especializadas, sino de la resiliencia de comunidades integrada, no de la sofisticación tecnológica, sino de la adaptación sociotécnica, no de la abundancia de recursos, sino de la complejidad distribuida. 100 años después de que Ibrahim Traoré implementara por primera vez la red de defensa distribuida en Burkina Faso, los principios metodológicos se habían integrado de tal manera en el pensamiento global sobre seguridad que muchos profesionales ya no los reconocían como innovaciones revolucionarias, sino que los aceptaban como una comprensión fundamental en lo que alguna vez se desestimó como una abstracción filosófica había evolucionado, hasta convertirse en un enfoque estándar a través de diversos contextos de protección en todo el mundo. La conmemoración del centenario, celebrada simultáneamente en múltiples lugares de todo el mundo conectados a través de tecnologías de comunicación inmersivas, no se centró en una celebración histórica, sino en la evolución futura, como los principios de quinta generación podrían abordar los desafíos emergentes, desde la disrupción cuántica hasta la transformación climática y la integración de la inteligencia artificial. En Sankara, ahora en su último año como directora del Instituto Global antes de su retiro, pronunció el discurso del centenario desde el sitio de implementación original en el norte de Burkina Faso, la región donde Ibrahim Traoré había demostrado por primera vez que la seguridad efectiva podría surgir de la resiliencia comunitaria en lugar de la dominancia militar. Hace 100 años comenzó al dirigirse a los participantes reunidos en 6 continentes cuando Ibrahim Traoré implementó por primera vez
la red de defensa distribuida en esta región. El pensamiento convencional sobre seguridad lo clasificó como un experimento idealista, en lugar de una metodología práctica. La transformación desde ese comienzo desestimado hasta el paradigma global demuestra algo profundo sobre la innovación en sí misma. Los avances de seguridad más significativos a menudo surgen no de la abundancia, sino de la limitación. No de aquellos con recursos ilimitados, sino de las comunidades que enfrentan desafíos específicos que los enfoques convencionales no abordan de manera efectiva. No de replicar modelos establecidos, sino de diseñar enfoques optimizados para las condiciones reales. Mientras Sankara hablaba, el sistema de visualización mostraba el viaje evolutivo a lo largo de un siglo, desde la implementación inicial en Burkina Faso hasta las diversas adaptaciones a nivel mundial. La presentación destacó no solo el desarrollo histórico, sino las aplicaciones emergentes que abordan los desafíos del siglo XXII, desde la seguridad cuántica hasta los entornos transformados por el clima y los sistemas de protección integrados. Con EA Humana, la relevancia continua del marco proviene de su enfoque en las características fundamentales del sistema, en lugar de en implementaciones tecnológicas específicas. Sankara explicó al enfatizar la funcionalidad distribuida, la integración comunitaria y la adaptabilidad de la red en el pensamiento de quinta generación, crea arquitecturas de seguridad que mantienen su efectividad a lo largo de paisajes de amenazas en evolución. Esta adaptabilidad frente a los desafíos emergentes representó quizás el aspecto más notable del viaje centenario de la doctrina Traoré. Su capacidad para mantenerse relevante a través de múltiples transformaciones tecnológicas, cambios ambientales y evoluciones sociales, no porque las estructuras específicas permanecieran sin cambios, sino porque los principios metodológicos subyacentes siguieron generando adaptaciones efectivas en diversos contextos. Después del discurso de Sankara, el programa del centenario incluyó presentaciones de regiones que implementaban variaciones del pensamiento de seguridad de quinta generación en entornos muy diferentes, desde megaciudades urbanas densamente pobladas hasta territorios rurales remotos, desde naciones insulares que enfrentaban el aumento del nivel del mar, hasta comunidades que se adaptaban a zonas climáticas transformadas, desde sociedades con infraestructuras tecnológicas avanzadas hasta aquellas con integración digital intencionadamente limitada. Cada presentación demostró tanto principios metodológicos consistentes como variaciones contextuales, el mismo enfoque generando diferentes estructuras específicas cuando se aplicaba a diferentes entornos. Este equilibrio entre la metodología consistente y la adaptación contextual había sido crucial para la efectividad del marco a lo largo del siglo en diversos contextos de implementación. A lo que conecta estas implementaciones diversas no son las estructuras de seguridad idénticas, sino los principios metodológicos compartidos, explicó el coordinador del programa de presentaciones del centenario en capacidades distribuidas, en lugar de fuerzas centralizadas, integración comunitaria, en lugar de aislamiento especializado, resiliencia sociotecnológica en lugar de soluciones puramente tecnológicas, complejidad del sistema en lugar de superioridad de la fuerza. La conmemoración del centenario concluyó con una sesión orientada al futuro, examinando cómo los principios de quinta generación podrían seguir evolucionando para abordar los desafíos emergentes a lo largo del siglo XXII. La discusión se centró no en preservar estructuras específicas, sino en mantener la capacidad adaptativa del marco a lo largo de paisajes de amenazas en evolución, su capacidad para generar arquitecturas de seguridad efectivas optimizadas para diversas condiciones contextuales. Esta orientación hacia el futuro reflejaba quizás el aspecto más significativo del legado centenario de la doctrina Traoré, no mecanismos específicos de seguridad congelados en el tiempo, sino un enfoque metodológico que continuó generando adaptaciones efectivas frente a los desafíos en evolución y diversos contextos. No modelos estandarizados aplicados independientemente de su adecuación, sino innovaciones contextuales optimizadas para condiciones específicas, pero conectadas a través de principios compartidos sobre resiliencia distribuida, integración comunitaria y complejidad del sistema anal. Concluir la conmemoración del centenario. La doctora Sankara visitó el sitio conmemorativo de Ibrahim Traoré en Ouagadougou, una instalación distribuida integrada a lo largo de la ciudad en lugar de concentrada en un solo monumento. El memorial encarnaba los principios que Traoré había pionero, no aislado de la vida comunitaria, sino incrustado dentro de ella, no separado de las actividades diarias, sino integrado con ellas en Depay. Ante el elemento central, una placa simple, con las palabras de Traoré sobre la construcción de naciones que no podían ser invadidas porque la seguridad surgía de la resiliencia comunitaria en lugar de la dominancia militar. Sankara reflexionó sobre el viaje centenario, desde el experimento controvertido hasta el paradigma global.
el legado más profundo de la innovación de Ibrahim Traoré. Observó ella al pequeño grupo que la acompañaba, no es ninguna estructura de seguridad en particular, sino la reestructuración fundamental de la protección en sí misma. No la seguridad como un dominio separado proporcionado por fuerzas especializadas, sino la resiliencia como una dimensión integrada de comunidades sostenibles. Este cambio de protección a través del despliegue de fuerzas a seguridad mediante complejidad distribuida representa quizás la transformación más significativa en cómo conceptualizamos la defensa contra diversos tipos de disrupción. En esa transformación radica un modelo para abordar los desafíos evolutivos de la humanidad a través de enfoques optimizados para condiciones reales, en lugar de modelos estandarizados independientemente del contexto. Cuando Sankara concluyó, un grupo de jóvenes innovadores en seguridad de toda África se acercó para discutir las aplicaciones emergentes de los principios de quinta generación que abordan los desafíos del siglo XXII. En su trabajo representaba la continua evolución de lo que Ibrahim Traoré había iniciado un siglo antes. No preservar estructuras específicas, sino mantener el enfoque metodológico que las generó. No replicar modelos establecidos, sino diseñar innovaciones contextuales optimizadas para condiciones en evolución. En esta evolución continua radica, quizás el aspecto más significativo del legado centenario de la doctrina Traoré, no mecanismos específicos de seguridad congelados en el tiempo, sino un enfoque metodológico que continuó generando adaptaciones efectivas a través de diversos contextos y desafíos en evolución. No modelos estandarizados aplicados independientemente de su adecuación, sino innovaciones contextuales optimizadas para condiciones específicas, pero conectadas a través de principios compartidos sobre resiliencia distribuida, integración comunitaria y complejidad del sistema. Y en ese legado radica una demostración profunda de que las innovaciones más significativas a menudo surgen no de la abundancia, sino de la limitación, que los limitados recursos de Burkina Faso habían catalizado un pensamiento de seguridad que demostró ser relevante en todo el mundo, desafiando suposiciones fundamentales sobre la relación entre la efectividad de la protección y las métricas convencionales de poder. 100 años después de su implementación inicial, la doctrina Traoré había demostrado que la seguridad surge no de la superioridad de la fuerza, sino de la resiliencia del sistema, no de la dominancia tecnológica, sino de la cohesión social, no de capacidades especializadas, sino de la adaptabilidad distribuida. Y en esa demostración radicaba quizás su contribución más significativa. Reconocer que la protección efectiva depende no principalmente de las fuerzas que puedes desplegar, sino de la sociedad que puedes construir. En este entendimiento de que la efectividad de la seguridad emerge de las características del sistema, más que de la abundancia de recursos, ofreció un modelo para abordar diversos desafíos mediante enfoques optimizados para condiciones reales, en lugar de modelos estandarizados independientemente del contexto. No respuestas especializadas separadas para cada categoría de amenaza, sino redes de resiliencia integradas que mantienen su funcionalidad a través de diversos tipos de disrupción. Cuando la doctora Sankara se alejó del sitio conmemorativo para unirse a una demostración de resiliencia comunitaria en uno de los barrios de Ouagadougou, reflexionó que quizás el tributo más adecuado al legado de Ibrahim Traoré no eran los monumentos ni las ceremonias, sino la arquitectura de seguridad distribuida integrada a través de comunidades vibrantes en Burkina Faso y más allá. La encarnación viva de su visión de que la protección efectiva no surge de lo que despliegas, sino de lo que construyes como sociedad anesa, y en esa visión radicaba una reestructuración fundamental de la seguridad en sí misma, de la protección como un servicio proporcionado por fuerzas especializadas a la resiliencia como característica de sistemas sociales integrados ante la defensa, a través de la proyección de fuerza a la seguridad mediante la complejidad distribuida, de la seguridad como un dominio separado a la protección como propiedad emergente de comunidades sostenibles. 100 años después de que Ibrahim Traoré implementara por primera vez la red de defensa distribuida en Burkina Faso, esta transformación en el pensamiento de seguridad se había integrado de tal manera en la práctica global que muchos de sus principios ya no se reconocían como innovaciones revolucionarias, sino que se aceptaban como una comprensión fundamental. Lo que alguna vez se desestimó como una abstracción filosófica se había convertido en un enfoque metodológico, estándar en diversos contextos de protección a nivel mundial, y en ese viaje evolutivo, desde el experimento controvertido hasta el paradigma global, radicaba quizás el legado más profundo de la revolución de seguridad de quinta generación que Ibrahim Traoré había iniciado a la demostración de que la protección efectiva no surge de la abundancia de recursos, sino de la innovación contextual, no de la superioridad de la fuerza,
sino de la resiliencia del sistema. No de la dominancia tecnológica, sino de la adaptabilidad distribuida. Lo más significativo, la doctrina Traoré había demostrado que las naciones con recursos convencionales limitados podían lograr una seguridad efectiva mediante enfoques optimizados para sus condiciones reales, en lugar de modelos importados diseñados para contextos diferentes. Que la efectividad de la protección no dependía principalmente de las fuerzas que podías desplegar, sino de la sociedad que podías construir. En esta demostración radicaba un modelo para abordar los diversos desafíos de la humanidad mediante enfoques que emergen de condiciones reales, en lugar de modelos impuestos, independientemente del contexto. Un legado que se extendió mucho más allá de los dominios de la seguridad, hacia cómo las comunidades humanas diseñaron sistemas resilientes en diversos campos y paisajes de disrupción, en evolución en 100 años después de su implementación inicial. Esta seguía siendo quizás la visión más significativa de la revolución de seguridad que Ibrahim Traoré había iniciado, que la protección efectiva no surge de las fuerzas que despliegas, sino de la sociedad que construyes. Number 2. De la dominancia de capacidades especializadas, sino de la resiliencia de sistemas integrados, no de la concentración de poder, sino de la complejidad distribuida. Y en esa visión radicaba una reestructuración fundamental de la seguridad en sí misma, una que continuó generando adaptaciones efectivas a través de diversos contextos y desafíos en evolución mediante el enfoque que Ibrahim Traoré había pionero en Burkina Faso hace un siglo. Diseñar sistemas de protección optimizados para condiciones reales en lugar de modelos importados. Independientemente del contexto, en 125 años después de que Ibrahim Traoré implementara por primera vez la red de defensa distribuida en Burkina Faso, los principios que el pionero habían trascendido sus orígenes como innovación en seguridad, para convertirse en paradigmas fundamentales para sistemas humanos resilientes en diversos dominios a nivel mundial. En lo que comenzó como una respuesta pragmática a desafíos específicos, había evolucionado en un marco integral para diseñar redes adaptativas que mantenían su funcionalidad a través de disrupciones complejas, ya fuera por conflicto, transformación climática, transición tecnológica o competencia por recursos. En la reunión del Consejo Global de Resiliencia para su asamblea anual en el Centro de Sistemas Integrados de New Orleans, representó esta evolución más allá de los límites tradicionales de la seguridad a diferencia de sus organizaciones predecesoras, que se centraban principalmente en amenazas militares. El Consejo abordó todo el espectro de los desafíos de disrupción que enfrentan las comunidades humanas, reconociendo que la protección efectiva requería enfoques integrados en lugar de respuestas especializadas separadas para cada categoría de amenaza. El Dr. Malik Arrago, bisnieto de uno de los miembros originales del equipo de implementación de Ibrahim Traoré y actual director de investigación de sistemas adaptativos en el Instituto Panafricano de Resiliencia, pronunció el discurso inaugural de la Asamblea ante representantes de todo el planeta y sus hábitats orbitales. Hace 125 años, cuando Ibrahim Traoré implementó por primera vez la red de defensa distribuida en Burkina Faso, el pensamiento tradicional sobre seguridad lo desestimó como una abstracción filosófica en lugar de una metodología práctica. Su transformación de un experimento controvertido a un paradigma fundamental ofrece una profunda visión sobre la innovación en sí misma. Mientras Arrago hablaba, el sistema de entorno adaptativo del Salón de la Asamblea mostraba el viaje evolutivo del Mako, desde su implementación inicial en el norte de Burkina Faso, hasta las diversas adaptaciones, a través de la tierra y más allá. La visualización destacó tanto los principios metodológicos consistentes como las variaciones contextuales, demostrando cómo el mismo enfoque generaba diferentes estructuras específicas cuando se aplicaba a diferentes entornos. En la visión más significativa de nuestro viaje multigeneracional, se extiende mucho más allá de las estructuras operacionales específicas o las implementaciones tecnológicas. Es la reestructuración fundamental de la resiliencia en sí misma. Reconocer que la protección efectiva no surge de la capacidad concentrada, sino de la funcionalidad distribuida, no de la abundancia de recursos, sino de la adaptabilidad del sistema, no de la especialización, sino de la integración. En esta reestructuración, ha demostrado ser notablemente adaptable a través de diversos paisajes de disrupción, desde los conflictos regionales hasta la transformación climática, pasando por la transición tecnológica y la competencia por recursos, mientras que los enfoques tradicionales típicamente desarrollaban respuestas especializadas, separadas para cada categoría de desafío. El marco de Traoré creó redes de resiliencia integradas que mantenían su efectividad a través de diversos tipos de disrupción. En la relevancia continua del enfoque a través de múltiples transformaciones sociales proviene de su enfoque en las características fundamentales del sistema, en lugar de en implementaciones tecnológicas específicas.
al enfatizar la funcionalidad distribuida, la integración comunitaria y la adaptabilidad de la red. Crea arquitecturas de resiliencia que mantienen su efectividad a través de paisajes, de amenazas en evolución, explicó Rowe. Después del discurso de Arago, la Asamblea examinó cómo los principios de quinta generación habían evolucionado para abordar los desafíos del siglo XXII que no se habían previsto cuando Traoré desarrolló el marco por primera vez. Los representantes regionales discutieron las adaptaciones que abordaban todo, desde la disrupción cuántica hasta los hábitats transformados por el clima, desde los sistemas integrados de IA humana hasta la protección de comunidades orbitales ano. Más significativo, estas presentaciones demostraron cómo los principios de Traoré habían mantenido su relevancia a través de múltiples transformaciones tecnológicas, cambios ambientales y evoluciones sociales, no porque las estructuras específicas permanecieran sin cambios, sino porque el enfoque metodológico subyacente continuó generando adaptaciones efectivas a través de diversos contextos y desafíos en evolución. En lo que conecta estas implementaciones diversas no son estructuras idénticas, sino principios metodológicos compartidos, explicó el representante de los hábitats orbitales en funcionalidad distribuida en lugar de capacidad centralizada, integración comunitaria en lugar de aislamiento especializado, adaptabilidad del sistema, en lugar de optimización rígida, resiliencia de la red, en lugar de endurecimiento de componentes. Este equilibrio entre metodología consistente y adaptación contextual había sido crucial para la efectividad del marco durante más de un siglo, a través de diversos entornos de implementación, desde centros urbanos densamente poblados hasta territorios transformados por el clima, desde hábitats orbitales hasta comunidades submarinas, desde sociedades con integración tecnológica avanzada hasta aquellas con conectividad digital limitada. Intencionadamente en cada implementación, reflejó condiciones locales específicas en lugar de replicación estandarizada. Sin embargo, todas compartían los principios metodológicos centrales que definían el enfoque de Traoré, demostrando que la protección efectiva no surgía de modelos estandarizados aplicados independientemente del contexto, optimizados para condiciones específicas, pero conectados a través de principios compartidos sobre resiliencia distribuida, integración comunitaria y adaptabilidad del sistema NEN. A medida que los procedimientos de la Asamblea continuaron con sesiones de trabajo detalladas, el Dr. Rowe participó en un diálogo especial con arquitectos emergentes de resiliencia de regiones que implementaban adaptaciones de próxima generación de los principios de quinta generación. Su conversación se centró no en preservar estructuras específicas, sino en mantener la capacidad adaptativa del marco a través de paisajes de disrupción en evolución. El aspecto más valioso del legado de Ibrahim Traoré no es ninguna implementación particular, sino el enfoque metodológico que los genera, le dijo Rowe a estos jóvenes innovadores, no modelos estandarizados aplicados independientemente de su adecuación, sino innovaciones contextuales optimizadas para condiciones específicas, pero conectadas a través de principios compartidos sobre funcionalidad distribuida, integración comunitaria y adaptabilidad del sistema. Esta perspectiva, centrada en el enfoque metodológico en lugar de estructuras específicas, había sido crucial para la relevancia continua del marco a través de múltiples transformaciones sociales. A diferencia de las doctrinas tradicionales de seguridad que a menudo se convertían en ortodoxias rígidas, el enfoque de Traoré incorporó explícitamente la adaptación como una característica definitoria, reconociendo que la implementación efectiva requería evolución continua optimizada para condiciones cambiantes, en lugar de conservación estandarizada. Al concluir la asamblea con la planificación de la implementación regional, el Dr. Ouedraogo visitó la instalación del legado de Traoré en el Centro de Integración Comunitaria de New Ouagadougou, un sistema de entorno adaptativo que creó una conexión inmersiva con los sitios originales de implementación, donde Ibrahim Traoré había demostrado por primera vez que la seguridad efectiva podía surgir de la resiliencia comunitaria en lugar de la dominancia militar de pie dentro del entorno inmersivo. Ouedraogo reflexionó sobre el viaje multigeneracional, desde el experimento controvertido hasta el paradigma fundamental a la transformación. No fue meramente en las estructuras operativas o en las implementaciones tecnológicas, sino en la comprensión fundamental de lo que significaba la seguridad y cómo surgía, pasando de la protección como un servicio proporcionado por fuerzas especializadas a la resiliencia como característica de sistemas sociales integrados. El aspecto más profundo de la innovación de Ibrahim Traoré, observó él al pequeño grupo de estudiantes que lo acompañaba, no es ninguna estructura de seguridad en particular, sino la reestructuración fundamental de la protección en sí misma. No seguridad mediante el despliegue de fuerzas, sino resiliencia a través de la complejidad distribuida. No protección como dominio separado, sino funcionalidad adaptativa como dimensión integrada de comunidades sostenibles. Cambio
ver la seguridad como una capacidad especializada, a entender la resiliencia como una característica del sistema, representa quizás la transformación más significativa en cómo conceptualizamos la protección contra diversos tipos de disrupción. Y en esa transformación radica un modelo para abordar los desafíos evolutivos de la humanidad mediante enfoques optimizados para condiciones reales, en lugar de modelos estandarizados independientemente del contexto. Al concluir su reflexión, Ouedraogo observó cómo el entorno inmersivo pasó a mostrar comunidades de todo el mundo implementando variaciones de los principios de quinta generación en contextos vastamente diferentes, desde regiones transformadas por el clima hasta hábitats orbitales, desde asentamientos submarinos hasta comunidades desérticas, desde centros urbanos densamente poblados hasta redes rurales distribuidas. Cada implementación reflejó condiciones locales específicas en lugar de una replicación estandarizada. Sin embargo, todas compartían los principios metodológicos centrales que Ibrahim Traoré había pionero, demostrando que la protección efectiva no surgía de la abundancia de recursos, sino de la innovación contextual, no de la superioridad de la fuerza, sino de la resiliencia del sistema, no de la dominancia tecnológica, sino de la adaptabilidad distribuida. En esta evolución continua a través de diversos contextos radicaba quizás el aspecto más significativo del legado de Traoré: no mecanismos específicos de seguridad congelados en el tiempo, sino un enfoque metodológico que continuó generando adaptaciones efectivas frente a desafíos en evolución. No modelos estandarizados aplicados independientemente de su adecuación, sino innovaciones contextuales optimizadas para condiciones específicas, pero conectadas a través de principios compartidos sobre funcionalidad distribuida, integración comunitaria y adaptabilidad del sistema. 125 años después de su implementación inicial, esta seguía siendo la visión más profunda del marco que Ibrahim Traoré había pionero, que la protección efectiva no surge de las fuerzas que despliegas, sino de la sociedad que construyes, no de la dominancia de capacidades especializadas, sino de la resiliencia de sistemas integrados, no de la abundancia de recursos, sino de la complejidad distribuida. Y en esa visión radicaba una reestructuración fundamental de la seguridad, en sí misma, en una que continuó generando adaptaciones efectivas a través de diversos contextos y desafíos en evolución, mediante el enfoque que Ibrahim Traoré había pionero en Burkina Faso, hace más de un siglo, en diseñar sistemas de protección optimizados para condiciones reales, en lugar de modelos importados, independientemente del contexto. Lo más significativo, la doctrina Traoré había demostrado que las naciones con recursos convencionales limitados podían lograr protección efectiva mediante enfoques optimizados para sus condiciones específicas, que la efectividad de la seguridad no surgía principalmente de la abundancia de recursos, sino de las características del sistema, no de la sofisticación tecnológica, sino de la integración social, no de la capacidad especializada, sino de la funcionalidad distribuida. En esta demostración radicaba quizás el legado más valioso de la innovación de Ibrahim Traoré, reconociendo que la protección efectiva depende no principalmente de las fuerzas que puedes desplegar, sino de la sociedad que puedes construir. Y en este reconocimiento radicaba un modelo para abordar los diversos desafíos de la humanidad, mediante enfoques que emergen de condiciones reales en lugar de modelos impuestos, independientemente del contexto. 125 años después de que Ibrahim Traoré implementara por primera vez la red de defensa distribuida en Burkina Faso, esta visión continuaba generando adaptaciones efectivas a través de diversos contextos y desafíos en evolución, demostrando que las innovaciones más significativas a menudo surgen no de la abundancia, sino de la limitación, no de replicar modelos establecidos, sino de diseñar enfoques optimizados para condiciones reales. Y en este continuo viaje evolutivo, desde un experimento controvertido hasta un paradigma fundamental, radicaba quizás el legado más profundo de la revolución de seguridad que Ibrahim Traoré había iniciado, a la demostración de que la protección efectiva no surge de la superioridad de la fuerza, sino de la resiliencia del sistema, no de la dominancia tecnológica, sino de la adaptabilidad distribuida, no de la abundancia de recursos, sino de la innovación contextual. En lo más importante, la doctrina Traoré había mostrado que la efectividad de la seguridad depende no principalmente de las fuerzas que puedes desplegar, sino de la sociedad que puedes construir. Una visión que transformó no solo cómo se organizaba la seguridad, sino cómo se conceptualizaba la protección en las comunidades humanas que enfrentan diversos desafíos a través de los siglos siguientes a su implementación inicial en Burkina Faso.